por Claro. supuesto, y los apoyamos en lo que sea más posible. Excelente. ¿Ya Me puedo hacer la encanta. pregunta? Sí, adelante, Carlos. Es una pregunta personal, no sé cómo, en dónde estabas, en qué momento estabas ubicado, pero platícanos cómo viviste con todo esto que has hecho como policía, como diaxista, como comunicador en la radio. Aunque sé que es una tragedia, quiero que nos platicas en ti cómo lo viviste platicando de la radio en el 85, en el temblor Cinco. de la Ciudad de México. Platícanos un poquito de eso. Efectivamente, sí, sí me gusta a veces platicar de esto porque es precisamente en el 85, con el terremoto, cuando descubro la banda civil. ¡Wow! Yo desde mucho antes ya era radioescucha. Yo tenía un equipo viejo de esos de radio AM, FM, onda corta, televisión, que venía todo en un solo mueble, Sí. que me lo regaló un tío. Yo ahí escuchaba onda corta, escuchaba Radio Habana Cuba, la BBC de Londres, todas esas emisoras por onda corta. Pero cuando se da el terremoto del 85, yo iba en tercer año de secundaria. Estábamos en la casa con mi mamá, con mi hermana. Mi padre, como marino, no estaba en México, estaba en aquel tiempo en Tampico precisamente. Y cuando se da el temblor, la emergencia, todo, revisan el edificio donde vivíamos, muy cerca aquí también de la Basílica. Siempre ha sido esta zona donde me he movido en Ciudad de México. Y cuando regresamos a la casa, yo prendo el radio de onda corta para escuchar las noticias, pero me interesaban las noticias que daban en otros países sobre México, ¿no? Que había Y desaparecido. Nada así más. es, La primera que no había noticia y comunicaciones, que exacto, Todo México, toda la Ciudad de México había desaparecido al 100%. Esas eran las noticias. exacto, exactamente. Sí. Y moviéndole al dial, empiezo a escuchar otro tipo de transmisiones que yo decía, a ver, esto no es una estación de radio normal. ¿De qué se trata? Y empecé a escuchar y a escuchar y a escuchar, y eran precisamente servicios de emergencia. Pasaban teléfonos, estaban contactando incluso con gente de otros países. A veces yo escuchaba el del otro país, a veces no, porque no tenía unas grandes antenas en aquel tiempo como puedo tenerlas ahora, Claro. pero empecé a escucharlos, y yo pensé que eran comunicaciones de gobierno. Entonces hasta tenía miedo de escucharlas, pues yo era adolescente, ¿no? Sí, eras un chamaco, claro. Pero fui escuchándolos durante todos esos días que duró la emergencia del terremoto, Muchos. y descubrí que eran comunicaciones de ciudadanos comunes y corrientes, y descubrí que eso se llamaba banda civil o banda ciudadana. Sí, y sí, efectivamente me tocó vivir el terremoto del 85 y del 17 aquí en Ciudad de México. Por eso te pregunto, porque de ahí nacieron todas estas bandas que ya existían como parte de informativa, pero no en México como parte trágicamente en un terremoto, en una cosa que realmente, mira, yo lo voy a decir como es, la gente pedía ayuda porque con eso se comunicaba, escuchaba que estaban pidiendo ayuda y localizaban gente inclusive por su radio prendido, así, porque tenían forma de localizarlo con todo y perros traídos de partes del mundo y los que nacieron son los topos famosos, ¿sí? No, sí, sí, Así sí. es, los Nacieron los topos. topos y lógicamente fue, yo sé, un desastre terrible, pero la radio fue de gran importancia y luego a los 33 años la réplica exactamente casi a la misma hora, el mismo día, vuelve a haber un pequeñote movimiento en la Ciudad de México, otra Sí. tragedia ahí de Sí, susto, más que de muertes, de susto. Pero, ¿qué pasó en la segunda etapa? Ya estabas más grande. ¿Qué pasó en así es. ¿Qué hiciste tú con el radio en ese momento? En ese momento, precisamente cuando comenzó a temblar en el 2017, Sí, yo iba llegando a Indios Verdes de dar clases en una universidad de Tecámac, sí, y me toca el terremoto. Estaba yo a medio kilómetro de la casa, no había transporte, me eché a correr rápido a la casa. claro. Llego a donde vivo. Me encuentro en la calle a mi mamá, que ya andaba buscándome, y iba a Sí, ver Bien a mi asustados. hermana, a mi sí, sobrino, sí. etcétera, ¿sí? Y bueno, ahí ya más tranquila la situación, y es algo que está dentro de un protocolo que tenemos nosotros como radioaficionados también, de que primero tenemos que ver que estemos bien nosotros y los nuestros, para poder ya con más tranquilidad
y dedicarle más tiempo a transmitir y apoyar por medio de nuestros equipos de radio. ¿Qué Eh, transmites, Juan José? ¿Tú qué transmites en ese caso de una emergencia? Generalmente ponemos nuestra estación de radio a la disposición. Hay redes de emergencia de radioaficionados en diferentes bandas. Hay una muy conocida en México, que es la de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores en la banda de 40 metros. 40 Sí, metros. también la de la Asociación de Radioaficionados de la República Mexicana, también en la misma banda de 40 metros. ¿Por qué en esa banda? Porque esa banda durante el día y gran parte de la noche, la propagación está abierta a las comunicaciones nacionales y en la noche abre a las internacionales. Entonces, Interesante. por eso se utiliza mucho esa banda para contactar y poder avisar de que toda mi zona se encuentra bien y poner nuestra estación al servicio de que si se quiere localizar gente, familiares, por ejemplo, una familia en Guadalajara que tenga un familiar en Ciudad de México y el teléfono está caído, el celular no funciona, bueno, por medio de un radioaficionado de Guadalajara, que hay muchos, nos contacta a Ciudad de México y hacemos ese enlace. Es un ejemplo de tantas cosas que podemos Una servir. triangulación de comunicación entre ustedes, Guadalajara, Puebla, el mismo Ciudad de México, para dar Así es. auxilio a los que estén viviendo una tragedia ya bajo tierra, ¿no?